Afternoon class. Welcome to your channel Inglés para tu vida. In the class of today, we are going to continue talking about the simple tense or the past tense, but this time we are not going to dedicate the video to the past of the verb to be. Bienvenido a tu canal Inglés para tu vida. En la clase de hoy vamos a prepararnos para aprender a expresarnos en pasado. Pero no va a ser el pasado del verbo to be, que ya lo vimos en los videos anteriores, sino de los demás verbos. Recuerden que el pasado del verbo to be era solo cuando teníamos que expresar ser o estar, ¿no es cierto? Por ejemplo, I was at the cinema yesterday. Yo estuve en el cine ayer. I was a teacher when I was 18 years old. Era profesora cuando tenía 18 años. Ser o estar. Pero ahora lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a entrar a los demás verbos. ¿Qué tal el verbo leer, comer, caminar, correr? Ya son verbos diferentes que toman formas gramaticales distintas. Entonces, les voy a presentar los verbos. Los verbos se dividen en dos cuando hablamos de pasado. Los irregulares, we have the irregular verbs. ¿Cómo son los verbos irregulares? They change completely. Cambian completamente su forma de presente o infinitivo a pasado. Es decir, por ejemplo, go, que es ir, en presente o infinitivo, cuando hablamos de pasado se transforma en went. Do, el verbo hacer, se transforma en did, ¿no es cierto? Se transforma en did. El verbo stand, que es ponerse de pie, se transforma en stood. Entonces cambian completamente su forma de escritura. También tenemos por aquí otros ejemplos. Tenemos el verbo think, pensar, que cambia a thought, pensé. El verbo teach, enseñar, que cambia a taught, enseñé. El verbo write, escribir, que cambia a wrote, escribí. El verbo cut, cortar, que permanece igual y se queda tal cual. Cut, cut. El verbo put, poner, que se queda tal cual. Put también. El verbo speak, que cambia a spoke. El verbo sell, que muda a sold. El verbo eat, comer, que cambia a ate, comí. El verbo fall, caer, que cambia a fell, caí. El verbo give, dar, entregar, que cambia a gave, entregué o di. Ahora, como es bastante lo que hay que practicar, tenemos que ver cómo cambian, tenemos que ver significados y pronunciación. Vamos a comenzar primero con la pronunciación, ¿ok? Let's repeat. Go, went, go, went. Let's repeat. Do, did, do, did. Stand, stood, stand, stood. Think, thought, think, thought. Teach, taught, teach, taught. Write, wrote, write, wrote. Cut, cut. Put, put. Very good. Speak, speak, spoke, speak, spoke. Sell, sold. Let's repeat. Sell, sold. Eat, ate, eat, ate. Fall, fell,
fall, fell. Give, gave, give, gave. Estos son los verbos irregulares, como les comento. Ahora, muchos de ustedes seguro tienen algún texto de inglés, ya sea suyo, de sus hijos, de algún familiar, y siempre les voy a mostrar en las últimas páginas de cualquier texto que tengan. Por ejemplo, este es un texto que yo he tomado al azar. En la parte de atrás, en la última página, siempre van a encontrar la lista de verbos irregulares, ¿no? Puede ser un libro de texto de primaria, de secundaria, de la escuela, de la universidad, siempre está. Hay 3 columnas, el infinitivo, el pasado y el participio. Con el participio todavía no vamos a trabajar, solamente necesitamos el infinitivo y el pasado. ¿Cómo les recomiendo yo a ustedes que lo aprendan? Pronunciándolo. Por ejemplo, be, was, become, became, begin, began, break, broke, bring, brought, buy, bought, can, could, cut, catch, choose, chose, come, came. Tin, tin, tin. Suena como cancioncita, porque son parecidos, ¿ok? Entonces tiene su gracia, se puede aprender así melódicamente. Y en cuanto a los significados, yo se los voy a ir dando poco a poco. Ustedes también pueden ir avanzando con estos textos en cualquier país. Siempre la última página o la penúltima tiene su lista así de verbos irregulares donde aparecen los verbos y el pasado de los mismos. Con el participio todavía no. Pueden ustedes ir avanzando con los significados y luego lo podemos discutir aquí, avanzar un poquito más y ya tienen una base. Okay, so remember that always at the back of the books you have a list of the irregular verbs. We are only using the infinitive and the past simple of the verbs, right? You can advance by checking the meaning of them so that when we do the exercises you have like a background, okay? Esto es en cuanto a los irregulares. Pero en los siguientes videos vamos a ir viendo paso a paso y poco a poco cómo desarrollar este tema con los verbos regulares también. Thank you very much for your attention. No olvide de suscribirse a su canal Inglés para tu vida y darle clic al botón de me gusta. Bye.